Buenas noches, mi nombre es Gerardo Blumerfield y este es un canal donde hablo acerca de mi fe bíblica unitaria para información de las personas que quieran saber lo que creemos los unitarios y también para que otras personas que creen en la Biblia entiendan algunas mmm, de las cosas que están allí escritas y algunas de las que no están. Hoy quisiera reflexionar con ustedes acerca de la evidencia negativa, ¿verdad? Eh, o la prueba negativa. Eh, Supongamos que hay una persona que dice que alrededor del Sol en órbita hay una tetera girando. Nosotros podemos asegurarle de que alrededor del Sol, en órbita, no hay ninguna tetera girando alrededor del Sol. Y esta persona nos podría decir, bueno, a ver, probame que no hay una tetera. Bueno, a este tipo de sugerencia o de argumento a favor de la existencia de algo, eh, se le conoce como poner la carga sobre la evidencia negativa. Y es una forma de falacia también. Porque, a ver, con ese criterio, yo puedo decir que hay un oso en la luna. Y al que me diga que no hay un oso en la luna, le puedo decir, bueno, probame que no hay ningún oso en la luna, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfrentamos a la Biblia, tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice y sobre eso que dice, sobre eso que tenemos seguro, qué es lo que no dice. Más aún, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que implica. Para mí, algo demasiado obvio en la Biblia, y es, a ver, no es que sea obvio porque lo digo yo, no es porque sea obvio porque lo dicen los unitarios, es obvio porque durante miles de años, mientras se escribió toda la parte que se conoce como el Antiguo Testamento, fue obvio para los que lo estaban escribiendo y sigue siendo obvio hoy para los judíos hasta el día de hoy. Es obvio que si Dios es uno solo, si la Biblia fue el primer libro monoteísta de la historia, si el judaísmo fue la primera religión monoteísta ética de la historia, si la esencia del judaísmo es el monoteísmo más absoluto, si Dios es uno, no tenemos que andar buscando mucho texto que diga que no es tres, o que no es dos, o que no es cuatro. Si Dios es uno, eso implica que Dios no es tres. Eso implica que Dios es lo que dice ser unas 7000 veces a lo largo de toda la Biblia. Uno solo. El credo de los judíos, el Shema Israel, dice, escucha, oh Israel, Yahvé, nuestro Dios, es uno solo. Esa es la esencia de la doctrina bíblica, la unidad de Dios. No unicidad ni cosa, no, la unidad. Dios es uno y no se divide, es único. Yo soy Yahvé, dice en un texto atrás de otro, fuera de mí no hay nadie, antes de mí no existió Dios alguno, después de mí continuó sin que lo hubiera. O sea, no se puede creer en la Biblia y en que Dios es tres personas. No se puede. La Biblia habla de que Dios es uno y por tanto eso es excluyente. Tan excluyente como que yo le diga a mi hijo, hijo, tráeme una flauta de pan de la panadería y él me traiga tres flautas y me diga, papá, las tres son una. No, hijo, lo voy a sentar y le voy a decir, hijo, tres es una cosa y uno es otra cosa. O es 3 o es 1, porque 3 está compuesto de 3 unidades. 3 es 3 veces 1. O sea, es una cuestión lógica. Y así podemos seguir. Por ejemplo, si Dios
es un espíritu, sabemos que no es humano. De hecho, la Biblia dice ambas cosas. Por un lado dice que Dios es un espíritu y no necesitaría decir más, porque se entiende que si Dios es un espíritu, no es humano. Sin embargo, hay un texto de la Biblia, que lo pueden buscar, googleenlo, que dice: Dios no es hombre para que mienta. O sea, la Biblia específicamente aclara, dice específicamente que Dios no es hombre. Es curioso porque esto lo dice una sola vez la Biblia. ¿Por qué? No porque no es necesario. No por falta de convicción, sino porque desde el momento en que Dios crea el universo, desde el momento en que Dios es un espíritu, desde el momento que Dios es todopoderoso, obviamente no es un hombre. Eso implica que no es un hombre. Sin embargo, la Biblia en algunos casos opta por sumar a la evidencia, por proveer la evidencia negativa y decir cuando algo no es. Aunque esté claro que no es, lo hace y dice que Dios no es hombre para que mienta. Ahora vamos al caso del Mesías. Durante todo el Antiguo Testamento, los judíos creyeron que el Mesías iba a ser un ser humano, que iba a nacer en algún momento en el futuro, y que iba a reinar sobre Israel, desde Israel, el planeta Tierra. Siempre, a lo largo de toda la Biblia, eso fue lo que los judíos creyeron. Que el Mesías iba a nacer algún día, que iba a ser un ser humano escogido por Dios y que iba a restaurar Israel. De hecho, fue la última pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Señor, ¿estás restaurando Israel a este tiempo? Y Jesús les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos del Padre. Y punto. Jesús había estado 40 días con ellos enseñándoles luego de su resurrección. Así que les había enseñado bastante, tenían claro lo que era el Evangelio. No estaban haciendo una pregunta estúpida, diciendo: hace 40 días que nos decís que el reino es en el cielo y ahora te vamos a preguntar cuándo vas a restaurar Israel a la tierra. O sea, no. Le preguntaron sobre algo que les había estado enseñando durante 40 días. Jesús mismo, una y otra, así como la Biblia dice que Dios es un espíritu, que Dios es uno, y lo dice 7000 veces, otra doctrina clarísima de la Biblia, que no hay necesidad de andar citando textitos porque lo dice la Biblia entera, es esto que les acabo de decir, que el Mesías es un hombre. Lo enseña en el Antiguo Testamento, donde el Mesías todavía no apareció, y se dice que van a ser un ser humano, un hijo de hombre, como lo dice el profeta Daniel en sus profecías, y en el Nuevo Testamento, cuando se cumplen estas profecías, lo que aparece es un ser humano con 2 piernas, 2 brazos, nace de una mujer de forma milagrosa, como otros personajes bíblicos nacieron de forma milagrosa, ¿no? Recordemos el profeta Jeremías: antes de que te formases en el vientre te conocí, te di como profeta a las naciones. Eso le dice Yahvé al profeta. Hubo nacimientos milagrosos también a lo largo de la Biblia, pero eso no quita su condición de hombre. En la Biblia, Mesías igual a hombre. Grábense esto en la cabeza. En la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, no importa, Mesías es igual a un hombre. El Mesías es un hombre. Eso es lo que creyeron los judíos durante miles de años, y eso es lo que los judíos siguen creyendo hasta ahora. Pregúntenle a cualquier judío: ¿qué es el Mesías para ustedes? Y les van a decir ellos que están esperando al Mesías, que es un hombre, porque se rigen por el Antiguo Testamento. Ahora bien, si bien hay algunas sectas que aprendieron del unitarismo, obviamente, que la Trinidad es una falsa doctrina, se aferran, hacen como un mix y se aferran a la idea de que el Mesías no es un hombre. Se aferran a la idea de que Jesucristo es un ángel, o como dicen específicamente los testigos de Jehová, que es un arcángel, y dicen que es el arcángel Miguel. Bueno, para empezar, la Biblia
en ningún lugar dice que Jesucristo y el arcángel Miguel sean la misma persona. Eso es así de claro. A ver, el que sepa un texto bíblico que diga que Jesucristo es el arcángel Miguel, y lo diga así claramente, Jesús es el arcángel Miguel, o que le digan a Jesús, ¿qué haces, Miguel? ¿Cómo te va? Alguien que llame a Miguel a Jesús, un texto que diga que antes de nacer Jesús se llamaba Miguel, algo que diga claramente que Jesús es el arcángel Miguel, que me lo escriba. Que me lo escriba y cierro el canal, cierro la puerta, me voy, tenés razón, bárbaro. No van a encontrar ningún texto en toda la Biblia que diga que Jesucristo es el arcángel Miguel. Hay un texto que dice que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios. Es una comparación. Así como se dice que el diablo anda rugiendo como un león, se dice que Jesús baja del cielo con voz de arcángel. Pero ni el diablo es un león literalmente, ni Jesús es un arcángel literalmente. Y si no, ese mismo texto que dice que Jesús baja con voz de arcángel, también dice que baja con trompeta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que también es arcángel y Dios a la vez? No, está hablando de adjetivos. Voz de arcángel, trompeta de Dios. No dice que sea un arcángel y no dice que sea, mucho menos, el arcángel Miguel. Pero además de que no lo dice explícitamente, es que cada vez que la Biblia dice que Jesús es un ser humano, está diciendo claramente que no es un ángel. Porque o se es un humano o se es un ángel. No se puede ser humano y ángel a la vez. Y algunos dicen que era un ángel antes de nacer, fue un humano durante 33 años y volvió al cielo a ser un ángel. Yo les pregunto, si yo soy, supongamos, un conejo durante miles y miles de años, me transformo en un perro durante 33 años y después vuelvo a ser un conejo durante 2000 años. El tiempo que fui perro, yo digo, yo soy un conejo transformado en perro. ¿Yo qué soy, un perro o un conejo? A ver, es lo mismo. Si Jesucristo hubiera sido un ángel durante miles de años, se volvió humano durante 33 años y después vuelve a ser un ángel, Jesús sería un ángel. Ese periodo de 33 años que tuvo en la tierra fue un disfraz. No sería una realidad. No se puede decir que Jesús sea un hombre si se cree que Jesús era un ángel antes de nacer y después de morir. No podés creer en las dos cosas. O tomás una o tomás la otra. O crees que Jesús es un ángel o un arcángel, que de paso les digo, la palabra arcángel no es una naturaleza diferente a la de un ángel. Arcángel significa jefe, ángel en jefe. Ángel jefe, eso es lo que significa. Un arcángel es un ángel. No es que los arcángeles sean una categoría especial diferente. No, es un cargo que tiene cierto tipo de ángeles. Por ejemplo, Miguel. Bueno, o crees que Jesucristo es un ángel, o crees que es un ser humano, querido, pero no podés creer las dos cosas. O Jesús, por ejemplo, o es un animal o es un ser humano. La Biblia dice que es un cordero. Bueno, lo dice. ¿Vas a creer porque hay un texto que dice que Jesús es un cordero? ¿Vas a creer que es un animal, no un humano? No, porque dice tantas veces que es un ser humano que no te queda más remedio que aceptarlo. De hecho, si no aceptás que Jesucristo es un ser humano, el otro Jesucristo, ese en el que vos crees que no es humano, no sirve como mediador ante Dios, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Jesucristo. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es un hombre. No dice que sea un ángel. Entonces, si para vos Jesús es un ángel, entonces no tenés ningún mediador. Porque el único mediador válido que da la Biblia es un hombre igual que nosotros. Pero por si esto fuera poco, la realidad de que Jesús no es un ángel, la realidad de que Jesús no es un espíritu,
La realidad de que es un ser humano de carne y hueso es tan clara en la Biblia que es de las pocas doctrinas que, como la que vimos anteriormente, en cuanto a que Dios no es hombre, y lo dice literalmente, es una de las pocas doctrinas que aporta evidencia negativa para los que crean lo contrario. El mismísimo Jesucristo, de sus labios, de su boca, Jesucristo resucitado, después de resucitar, no lo dice ociosamente. Se aparece a los discípulos y ellos creen que es un espíritu. O sea, los discípulos de Jesucristo de repente se vuelven todos testigos de Jehová, ¿no? O sea, empiezan a creer que Jesús es un espíritu. Creen que ven un espíritu. ¿Y qué hace Jesús? Les dice, bueno, sí, no tengan miedo. Soy un espíritu, pero no tengan miedo. No. Jesucristo, cuando ve que estos creen que es un espíritu, les dice, miren y vean que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Jesús niega explícitamente ser un espíritu. Y no hay texto implícito o torcedura o traída de pelos que pueda refutar algo tan sencillo como que Jesús, de su propia boca, negó ser un espíritu cuando pensaron que era un espíritu. Lo negó con su propia boca. La última explicación que yo recuerdo de grupos como los Testigos de Jehová, que creen que Jesús es un espíritu, es que Jesús les estaba mintiendo. Es que no hay otra. Si vos crees que Jesús es un espíritu, tenés que creer que Jesús mintió. No te queda otro camino, porque él lo dijo literalmente. Dijo que no era un espíritu. ¿Se entiende? No lo negó. Entonces, si vos crees que Jesús es un espíritu, Jesús mintió. No te queda camino. No, acá no hay atajo, no hay explicación. No, pero en tal texto dice que fue hecho vivo en el espíritu. Sí, dice en el espíritu, no dice como un espíritu. No hay ningún texto que me puedas mostrar que sea tan fuerte como la boca del mismísimo Mesías negando ser un espíritu. Es de las pocas doctrinas. La creencia de que Jesús es un espíritu es de las pocas doctrinas falsas que circulan por ahí que Jesús negó explícitamente. Asumió el peso de la carga negativa y lo dijo: no soy un espíritu. Tal como Dios se encargó de que en el Antiguo Testamento un texto dijera: Dios no es hombre. Como suponiendo ya tanto Yahvé el Padre y el Mesías, se ve que supusieron o se vieron venir que en el futuro a algunos se le iba a ocurrir algún dislate tan grande como decir que un ser humano de carne y hueso, con 2 piernas, 2 brazos, nacido de una mujer, y que durante miles de años se dijo que iba a ser un hombre, decir que era un espíritu. Y todo empezó por ahí, la Trinidad empezó por ahí. La Trinidad no nació de la noche a la mañana. La Trinidad empezó porque a uno se le ocurrió decir que bueno, que Jesucristo en realidad ya existía en el cielo antes de nacer. Y bueno, si existía en el cielo, ¿qué era? ¿Era un ángel? Y no, porque ¿cómo va a ser un ángel? No va a ser uno más entre millones de ángeles. Así que no sería Dios. Y bueno, ahí el concilio de Nicea arrancó con la binidad, ¿no? Dios y Jesús eran la misma cosa. Después le metieron el Espíritu Santo. O sea, la Trinidad no se armó en un día. En una etapa de la Trinidad, los que después llegaron a ser trinitarios estaban parados donde están los testigos de Jehová ahora, con Arrio y los arrianos, ¿verdad? Que creían que Jesucristo era un semidios. Creían que Jesús era un Dios menor. Lo mismo que creen los testigos de Jehová ahora. Creían en la doctrina de la encarnación. O sea, creían que un espíritu que vivió durante miles de años en los cielos se metió dentro del cuerpo de una mujer y se encarnó y se transformó en un hombre durante 33 años y ahora volvió a ser otra vez ese Dios. Esa doctrina en la Biblia no está. En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos de nuevo. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, los judíos creen que el Mesías que va a nacer en el futuro va a ser un ser humano que va a nacer.
Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús creen que ese ser humano que nació es el Mesías. Lo matan, resucita. Opa, es un espíritu, mira, es un espíritu. Y él les dice, no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Punto. Fin del asunto. Jesucristo es un ser humano. Y si es un ser humano, no es un ángel. Y si es un ser humano, no es Dios. Y si es un ser humano, no es un animal. Y si es un ser humano, es exactamente eso, un humano. Y va a bajar a la tierra, va a volver, como le dijeron los ángeles a los seguidores cuando lo vieron irse, miren, este Jesús va a volver de la misma forma que lo vieron irse, de la misma forma va a volver. O sea, va a volver con las nubes siendo un ser humano, a restaurar el reino de Israel y a gobernar la tierra como el Mesías prometido al pueblo de Israel. De eso les quería hablar hoy. La Biblia es muy clara para los que la leen como un todo. Y los que tengan todavía alguna duda de que Jesús pueda ser un ángel, yo les recomiendo no un texto, un libro entero de la Biblia. Se escribió un libro entero dentro de los 66 libros de la Biblia. Hay un libro entero dedicado a refutar la doctrina de que Jesús es un ángel. Porque sí, no es nuevo. Ya había herejías que creían eso y fueron refutadas. No se está claro si fue Pablo o Apolos el que lo escribió, pero el libro, la carta a los hebreos, toda esa carta, no le voy a citar ni un texto ni un versículo. El que crea que Jesús es un ángel, que agarre el libro de los hebreos y lo lea del principio al fin, porque todo ese libro está escrito para probar que Jesús no es un ángel. Todo el libro se dedica a hablar de que Jesús no es un ángel, que es superior a los ángeles, que es un hombre, pero que heredó un cargo superior al de cualquier ángel, pero niega una y otra vez el libro de los hebreos que Jesús sea un ángel. Es un libro entero de la Biblia. Entonces, ¿cómo alguien podría seguir creyendo en una doctrina que en la Biblia no está en la Biblia? Jesús la negó con su propia boca, la negó. Y hay un libro entero de la Biblia dedicado a refutarla. Entonces, si sos testigo de Jehová o estudiaste con los testigos de Jehová o estás estudiando o alguna secta parecida que te están enseñando que Jesús es un ángel o te la disfrazan y te dicen, no, es un arcángel, no es un ángel, es lo mismo, ángel jefe, es lo mismo. Te están enseñando que es un espíritu, te están enseñando que es un ángel, te están mintiendo y agarra la Biblia y simplemente léela toda. Vas a ver que en ninguna parte los judíos creyeron que un ángel iba a bajar del cielo, que el Mesías iba a bajar del cielo. No, siempre creyeron que era un hombre que iba a nacer. No está en la Biblia. Lee la resurrección de Jesús y lo que dice Jesús adelante de los discípulos cuando se aparece y creen que es un espíritu. Él lo niega, segundo punto, lo niega explícitamente con su boca. Él niega ser un espíritu. Y tercer punto, la carta a los hebreos. Hay un libro entero que te recomiendo leer, donde el apóstol Pablo, o quizá Apolos, no se sabe todavía a ciencia cierta quién escribió la carta a los hebreos, refuta una y otra vez, dedica todo un libro a decir que Jesús no es un ángel. Así que acá no vamos a entrar en la de versito por versito, sacado de contexto. No, acá estamos hablando de un libro entero que dice que Jesús, la Biblia entera dice que Jesús es un ser humano. Hay una sección entera de la Biblia que niega que Jesús sea un ángel. Y el mismísimo Jesús, el mismísimo involucrado, niega ser un espíritu a los discípulos después de resucitar. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Cómo se puede ir contra eso? Los dejo con este pensamiento y espero que Yahvé, el Padre Todopoderoso y el Mesías que estamos esperando, tanto los unitarios como el pueblo de Israel, porque también es el Mesías de ellos lo van a reconocer cuando venga, porque van a ver que es un Mesías como el que ellos están esperando. Espero que todos tengan paz. Les mando un beso grandote a todos.